Eso ha ayudado a construir mitos, ¿no? Sí, no, obvio. Ese suceso de exhumar a los 100 años la piedra fundamental y encontrar que los documentos, el acta de la fundación de la ciudad no estaba. Y no, 100 años después de humedad y el tiempo hizo su trabajo, desapareció. ¿Qué quedaron? Quedaron las medallas. Claro. La construcción de la historia y del mito de la ciudad tiene que ver con la ciudad planificada, pensada desde cero. Pero el entorno, el contexto político, el contexto de época, el por qué se dio, cómo se dio, en el marco de qué, por ejemplo, de una puja política, ¿no? Porque la ambición de Dardo Rocha, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, era ser presidente de la Nación en 1886. En el caso de Rocha, me parece que probablemente sea el único dirigente que tuvo un plan sistemático, ¿no? Es decir, vamos a hacer ciudades, pero ciudades pensadas. Y por eso uno dice, por ahí le hubiera correspondido algo más que ser una calle en la boca, ¿no? ¿Qué sé yo? Tradición y futuro, una mirada cercana de la masonería. Sus conductores, Pablo Mancía, Sebastián Esfriso y Diego Uberman. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de la masonería y la ciudad de La Plata. Estamos con Fernando Santolaria. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a todos, muy bien. Fernando es presidente del Colegio de Venerables de la ciudad de La Plata y nos acompaña también Martín Espeoloa. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Martín, bueno, periodista, investigador y también integrante de una logia de La Plata 80, que es una de las logias más antiguas de la ciudad de La Plata. Venimos de una película, por lo menos hace poco. En mi caso, ustedes me dirán, creo que es del año 2020, ¿puede ser? Ahora todos me lo van a contestar. Sé que es una investigación larga. Una película que muy distinta respecto de lo que habitualmente se ve cuando se habla de la historia de La Plata. Entiendo que tiene que ver con que estamos en un año aniversario, ¿no? Sí, la película es La Plata Contada, que es un documental realizado por un querido amigo que es director de cine, Sebastián Díaz, en la cual participo. Está filmada, las entrevistas son en el año 2019 y se estrenó en el año 2021. Así que llevamos un año de recorrida con la película, contando la historia de la ciudad de La Plata según la visión de 6 de los participantes que estamos en la película documental, aportando cada uno su visión sobre la historia y la fundación, los por qué, las razones por las cuales se fundó la ciudad de La Plata. Tengo un comentario, me pareció muy interesante, por lo menos muy diferente, en el documental. Bueno, primero la calidad cinematográfica, ¿no? Es un producto muy bueno, de muy buena calidad. Que en general, viste que siempre hay cosas que son más como de aficionado. Bueno, es un trabajo profesional y se nota, por un lado. Pero hacia adentro del documental, me interesa la opinión de los dos, me llamó la atención que se meten de lleno con el mito, ¿no? Con el mito masónico. Porque todo el mundo habla del el compás y la escuadra, el mensaje secreto. Bueno, y ustedes arrancan incluso por la historia política, de esta pelea, si querés, entre Dardo Rocha y Julio Argentino Roca, ¿no? Que de alguna manera es la génesis de la idea del proyecto. ¿Por qué empezaron por ahí? Porque justamente para nosotros es una de las partes muy poco exploradas históricamente en la ciudad de La Plata mismo, ¿no? Porque la construcción de la historia y del mito de la ciudad tiene que ver con la ciudad planificada, pensada desde cero, pero el entorno, el contexto político, el contexto de época, el por qué se dio, cómo se dio, en el marco de qué, por ejemplo, de una puja política, ¿no? Porque la ambición de Dardo Rocha, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, era ser presidente de la Nación en 1886, y Julio Argentino Roca vuelca todos sus esfuerzos para que su concuñado Miguel Juárez Elman sea el que lo sucediera. Y lo logra. Y termina también la carrera política de Dardo Rocha con ese sueño. Algo que me llamó la atención también, y seguramente los dos van a tener algo para comentar, fue que se plantearon un montón, digamos, de chimentos en términos contemporáneos. De cimento, claro, ¿no? Como que, por ejemplo, el cuadro que representa la fundación aparece retocado, porque aparecen figuras que no estuvieron. Incluso se habla de Photoshop, Photoshop antiguo. Sí. ¿Encontraron más chimentos de ese tipo? Hay un montón
de situaciones que podrían considerarse cotilleo. Claro, como dicen claro. En España, sí. Sí, bueno, no solo las grandes ausencias, que fueron la de Roca, la de Sarmiento, la de Avellaneda, Mitre, sino también después, qué sé yo, Sarmiento años después comenzó a visitar la ciudad de La Plata y, por ejemplo, Julio Argentino Roca fue nombrado padrino de la ciudad de La Plata. Los nietos de Sarmiento vivieron en La Plata y fundaron, por ejemplo, una institución que todavía persiste. Hay un montón de situaciones que se han dado así a lo largo de los años que se fueron descubriendo. Es cierto que el mito se va construyendo también, ¿no? Hay mucho alrededor de la ciudad. Y hay ganas también. Hay público. Sí. Y ese es un tema. Nosotros vamos por el lado de la racionalidad y los hechos, y es una batalla contra el mito Claramente. que se sigue construyendo. Pero bueno, al mismo tiempo una parte de ese mito, digamos, de esa narrativa, corresponde con algo que ocurrió y que ustedes reprodujeron hace pocos días, ¿no? A mí me pasó cuando estuvimos hace unos meses en esa charla tan linda en la Universidad de La Plata. En la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. En la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde se cruza lo que ustedes subrayan muy bien en la película, las tensiones políticas por un lado, pero también preocupaciones que tienen que ver con una vanguardia, ¿no?, ideológica, el higienismo, Sí. todo el vínculo con las nociones de urbanismo que en ese momento predominaban en Francia y etcétera. Bueno, eso se cruza un poco porque la gente tiene, por decirlo, un poco el morbo de saber, bueno, ¿hasta qué punto es cierto esto de que la ciudad de La Plata está trazada de esta manera y tal? A mí me pareció súper interesante una parte de la peli en la que no recuerdo quién interviene, lo charlábamos con Diego antes, cuando describe el árbol de la Sefirá, ¿no es cierto? Y dice, bueno, coinciden, pero más o menos, digamos. O sea, podemos ver símbolos por todos lados, Sí. pero algunos hay, ¿no? Algunos hay, y el más claro, obviamente, que la gente más conoce es la Escuadra del Compás, ¿no? Tenemos las diagonales, la famosa ciudad de las diagonales, y las diagonales principales, 74, 73, 79 y 80 conforman la escuadra, y la 77 y la 78 el compás, ¿no? Y eso está claramente, uno lo puede ver en el plano, y hay muchas fotos que se han tomado aéreas donde puede verse claramente. ¿Y qué es lo que hicieron el otro día? Bueno, el otro día algo que nos llenó de mucha emoción, porque lo que hicimos fue recrear lo que pasó hace 140 años, y las logias masónicas de la ciudad donaron sus medallas, sus distintivos, de la misma forma que se hizo en aquel momento. Todos los que estaban trabajando en ese momento en pos, muchas logias trabajaron en pos de ese proyecto Ciudad de La Plata, ¿no?, operativamente. Así que, bueno, recreamos, homenajeamos a esos hombres que hicieron posible este proyecto de ciudad. Así que ahí Hermoso. estuvimos, la verdad, muy lindo, muy emotivo. ¿Y lo agregaron a Diego en Photoshop? Y lo podemos agregar. Sí, claro. Estamos Sí, a sí, tiempo. no podemos ser menos. Yo creo que nos lo ganamos. Sí, lo ganamos, te ganamos, lo ganamos. Sería la reproducción del cuadro, pero en el siglo XXI. Exactamente. El siglo XXI. A vos también, Seba. Por favor. Ahora, yo digo lo siguiente. Son figuras, ustedes dos, de una ciudad como la ciudad de La Plata, que tiene esta suerte de carga simbólica tan grande de ser, digamos, una especie de representación viviente de proyecto masónico. Sí. ¿Cómo es ser masón en La Plata? Wow. Y es complejo, todavía es complejo, pero digamos, hace de un tiempo atrás acá, la sociedad ha ido cambiando y está como expectante, ¿no? Busca qué es la masonería. De hecho, bueno, lo mismo que pasa a nivel país, ¿no? En la ciudad empezó otra vez a estar a ver qué son los masones, qué hacen. Y bueno, le estamos demostrando desde la cultura, desde el arte, y la gente se empieza mirá. La verdad que hemos tenido una respuesta interesante con todos los eventos. Es más, este sábado pasado, como recién lo traía acá a la mesa Seba, ya el hecho de estar ahí, de formar parte de un acto cívico después de mucho tiempo, la verdad que se nota que la cosa ha cambiado y la gente tiene está más receptiva a la masonería. Creo que ha cambiado en el último tiempo, pero ha sido complejo. Sí.
Yo entiendo que en la ciudad de La Plata, bueno, es una ciudad en la que muchos jóvenes van a estudiar, Ujú. ¿no? Vienen Muchos. de todo el país. Sí. La influencia masónica impacta en esta masa de gente que viene de todo el país a estudiar. Se inician, se meten, investigan. Bueno, creo que es uno de los pilares fundamentales de la masonería del siglo XXI. La universidad. De la masonería platense del siglo XXI. O sea, en la reformulación y en ese volver a empezar que tuvo la masonería en la ciudad de La Plata, a finales de la década del 90, se nutrió específicamente y fundamentalmente de la universidad. Y fue el germen de lo que es la masonería hoy en la ciudad de La Plata. Perdón, una universidad que además, recordemos, surge con una idea, con una perspectiva también de vanguardia que se diferenció notablemente de las universidades existentes hasta esa época, ¿no? Con un corte muy científico. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, tuvimos la visita de Albert Einstein. Es, digamos, un ícono en todo lo que es ciencia y, bueno, obviamente está también otro ícono que es el Museo de Ciencias Naturales. La verdad que la ciudad de La Plata se ha transformado, ese proyecto político que de Puja en un momento se transformó en un proyecto cultural y un proyecto que hoy por hoy y de educación, ¿no? Y a su vez también lo que hablábamos y hablamos siempre, el tema de esto que hablamos siempre del tema de la sustentabilidad, una ciudad pensada hace 140 años sustentable, ¿no? Porque todo una plaza cada 6 cuadras, todas las calles arboladas, con especies elegidas por un motivo en particular, grandes diagonales, grandes callejones, ¿no? Una diagonal principal que nace del río y termina en el cementerio. Bueno, y por algo fue premiada en París como proyecto urbanista, ¿no? Y todos, por ahí se habla también de los 500 millones para la Beón y la ciudad de La Plata. Bueno, tiene mucho que ver con ese proyecto que fue una ciudad pensada, orquestada y bueno, y se hizo en un tiempo récord que, bueno, por eso es, digamos, nombrada en todos lados, ¿no? Sí, es interesante el tema de la ciudad de La Plata en tanto proyecto, ¿no? Porque fue pensada con un sustento ideológico, ¿no? Había ideología, digamos, objetivos que querían alcanzarse, que se querían mostrar, algunos que eran más evidentes, algo muy interesante que, por ejemplo, que sale en la película, que es la monumentalidad de los edificios, donde te dicen, por ejemplo, la municipalidad de la ciudad de La Plata es más grande que la Casa de Gobierno, que la Casa Rosada, ¿no? Para darte una idea de la escala, ¿no? Que realmente visitando la ciudad te das cuenta que es una monumentalidad. El Museo de Ciencias Naturales, que es único en Sudamérica, bueno, a Meguino se trajo incluso momias egipcias. O sea, la escala es notable. El mismo Rocha, entiendo que después, en su recorrido político por la provincia, fundó un montón de ciudades con otra mirada arquitectónica, con otro objetivo. Estoy pensando en Azul, en Tres Arroyos. En Necochea, por ejemplo. En Necochea, pero yo digo, en esta convergencia de personajes tan poderosos, ustedes seguramente deben tener su favorito. ¿Cuál es? Yo tengo el mío. A ver, Tengo dale. dos. Yo tengo dos, tres. No. Jugátela. Uno. Y Jugate conmigo. Pedro Benoit, lejos. Claro. Sí, coincido. Pedro Benoit. Pedro Benoit. Una mente de otra época. Adelantadísimo, no solo por el trabajo que desarrolló en la ciudad de La Plata, sino en Buenos Aires mismo, antes de la revolución de Carlos Tejedor, por ejemplo, las defensas habían sido realizadas por Benoit. Su padre ya había estado trabajando en la Catedral de Buenos Aires, él había estado trabajando en otros proyectos bastante importantes. En La Plata encontró tal vez su lugar, ¿no? Y su obra, su perdurabilidad, la trascendencia. Nosotros siempre hablamos de la trascendencia del proyecto. ¿Llegaron a entender o averiguar o a descifrar por qué no quería firmar los planos como ustedes cuentan en la película? Benoit era ingeniero. Eso explica todo. Claro. Primero, Eso explica todo. porque muchos confunden a Benoit con arquitecto. No era arquitecto, era ingeniero. En ese momento la carrera de arquitectura no estaba desarrollada. Había arquitectos
pero que habían llegado de Europa ya formados como tales, o sea, ingenieros y arquitectos. O sea, el equipo que lo acompañaba a Benoit, que eran todos europeos, mayormente alemanes, eran ingenieros algunos y otros eran arquitectos, pero no firmaba los planos porque él era la cabeza de un grupo, y era la cabeza de un grupo de personajes también muy fuertes. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, no dejar su impronta con la firma, y no por otra razón. Un desprendimiento, tal vez. Hay una línea que marca la película al principio, en el cual le ponen un poco de énfasis. Yo me quedé pensando, todavía no me pongo de acuerdo si estoy o no de acuerdo con eso, y es la idea de que se trata de la ciudad que no fue, ¿no? De un proyecto incumplido, lo dicen así literalmente. Al principio, sí. Sí. Y se apoyan mucho en esa idea, y después te van mostrando, bueno, ¿no? Decís, la ciudad de La Plata se hizo cerca de Buenos Aires a propósito, y eso en realidad terminó siendo su condena, la lucha por los dos puertos, en fin, toda una serie de circunstancias que hicieron que mutara el proyecto, y llegan a la conclusión de que se trató de un proyecto incumplido. ¿Fue un proyecto incumplido? Para mí no. Fue incumplido quizás, digamos, el motivo original. Pero creo que terminó saliendo un gran proyecto porque se transformó. O sea, solo fue buscando su camino y encontró ser un proyecto cultural, un proyecto de educación. Una ciudad, por algo le decían la Atenas de Sudamérica. Y bueno, sí, digamos, no fracasó su motivo original, que era una pelea, digamos, política, pero... Ahí creo que, en lo que dice Fernando, hay algo que es fundamental y que lo hablamos hace unos minutos: la universidad. Bueno, Sí. esa es la La pregunta. universidad salvó el proyecto. Te quería preguntar eso, porque vos escribiste un libro. Sí. Recordanos el título, por favor. La escuadra y el compás entre diagonales. Sutil el título, por si... No, y la tapa también es muy sutil. Por si no lo entendiste. No, por si no lo entendiste. No, para mí me pasó que la primera vez que fui a La Plata también fui a buscar la masonería y no encontré nada de tantas diagonales, me perdí. Pronto O sea, disponible. Pronto disponible porque, bueno, sí, lo vamos a publicar en el fondo editorial de la Gran Logia muy pronto. Pero yo, si no recuerdo mal, por ahí el subtítulo decía algo así como Sociedad de Inmigrantes Afincados, Motores de Progreso. Sí. Entonces hay como dos momentos de La Plata, ¿no? Sí. Primero el flujo de inmigrantes que fue terrible, la puja con Buenos Aires, que ya sabemos cómo terminó, pero después hay como una refundación que es todo lo que representa la universidad de mirada científica de La Plata. Me imagino que vos abordás esto en el libro, y hace un ratito te definiste, ¿no? Más bien como racionalista en ese sentido. ¿Cómo equilibran esto con la participación ahora de la masonería en la Noche de los Templos? Polémico. Estuvo capcioso. Qué tipo jodido. La verdad que fue... Los enroscó. Tomó Venía todo como... segunda salida. Muy bien. La segunda salida. Qué Me agrada Qué eso. bien. Bueno, che, ustedes tienen sus diagonales. No, nosotros bueno, tenemos no, nuestras. está muy bien. Es un desafío. Es un desafío. Porque, bueno, Fer está mucho más activo en el tema, en la organización, por lo menos desde nuestra parte. Y es un desafío para todos. Porque las distintas confesiones religiosas van a abrir sus puertas para una noche de visita, la Noche de los Templos, y el único espacio que no pertenece a ninguna confesión religiosa es el nuestro, es el de la masonería platense. Y es fuerte porque no es algo que buscamos nosotros, nos vinieron a buscar. Y bueno, y eso me llenó de alegría porque dije, bueno, la masonería es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro y así lo viven, y así lo sienten. Vino a la mesa de diálogo interreligioso, también otras entidades como la Alianza Francesa, bueno, el mismo municipio, ¿no? El municipio que ya nos está mirando con otros ojos. Porque esto es un poco lo que les decía hace un ratito, está cambiando la mirada platense hacia la masonería. Y bueno, es el trabajo de los hermanos que se vienen haciendo hace un tiempo, y creo que está bueno. Y romper con esto, digamos, y decirle, bueno, realmente estamos acá, aceptamos la invitación y demostramos que la masonería es un punto de encuentro donde cualquiera puede venir, y un punto de encuentro no solamente a lo religioso, sino a lo político, y hombres libres de buenas costumbres que, bueno, charlamos y tratamos de hacer el mundo cada día un poquito mejor, ¿no? Esa es un poco la idea, y que es lo que la gente empieza a entenderlo,
que no se lo veía así, ¿no? Todavía estaban los mitos estos famosos. La Plata estaba muy arraigado eso. Ahora de a poquito van cayendo, ¿no? Y creo que todos estos tipos de actividades lo van ayudando a romper esos mitos. Yo ahora quiero que le hablen un poco al público que quiere escuchar toda la parte secreta y oculta y todo lo que está simbolizado en ese plano de La Plata, ¿no? A ver, quiero que ¿Dónde está? volver al plano de La Plata y que me enumeren todos los símbolos que ven, que a la gente le puede llegar a interesar. Comenzando ya, como decía. Masona y no masona. Minuto, Miren la peli, che. Eso está buenísimo. Eso es un viejazo. ¿eh? Bueno, Sí. sí. Eso es un viejazo. No soy Que- joven. Que nos quede claro. No soy joven. Que nos quede claro, pero eso es un viejazo. Sí. Bueno, hay una persona que todos conocemos y que fue uno de los primeros en comenzar a trabajar en la simbología detrás y dentro del plano, que es Alejo Neilov. Un muy querido hermano, y nada, a mí me ha ayudado muchísimo en los comienzos de la investigación histórica de la Ciudad de La Plata. Estuvo muy involucrado en la Ciudad de La Plata y trabajó en la Ciudad de La Plata. Y realizó muchos trabajos justamente sobre la simbología. Y comenzamos a verlo con otros ojos también, ¿no? Porque ya uno cuando tiene de frente así el plano de la Ciudad de La Plata ve, es muy notoria la escuadra y el compás. Nosotros utilizamos esas diagonales, como marcaba Fernando, para demarcarlas de otra forma, dejar el gran símbolo bien presente allí, pero particularmente la ciudad tiene algo muy, muy claro para el masón, a la vista. Es un templo, es la reproducción de un templo, ni más ni menos. La reproducción de un templo, de una logia masónica. Uno ve el Paseo del Bosque, es el oriente y es el lugar de donde no solo proviene el conocimiento, sino que también donde se ubican algunas autoridades, las más importantes. No se puede decir, ¿eh? El que preside el presidente del taller. Y de la Hacia el logia. este, digamos. Hacia el este. por donde sale el sol. Por donde sale el Y sol. digamos que es el acceso a la universidad, ¿no? Exactamente. Vas a un muy buen punto porque justamente es el lugar donde en el proyecto original se trazan los primeros edificios para el estudio de las ciencias en la Ciudad de La Plata. Bien. No en otro lugar, En el este. sino en el este, en el oriente. Desde allí hay un eje que nosotros no tenemos calle 52, por ejemplo, que cruce toda la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata está numerada en dos sentidos. Desde la calle 120 hasta la calle 31 y desde la calle 72 a la calle 32, por ejemplo. Y hay una circunvalación Esa es que la rodea. la 132 o la 32. La 32, Es una que es la 32. del estadio, Sí. es parte de la circunvalación, por ejemplo. Entonces uno puede encontrarse en la Ciudad de La Plata, en el centro geográfico, la Plaza Moreno, frente a la catedral, frente a un lado la catedral, del otro lado el Palacio Municipal, del otro lado la casa de Dardo Rocha, el museo que hoy es el Museo de Dardo Rocha. En ese centro geográfico, que es donde se colocó la piedra fundamental hace 140 años, si uno lo ve en el plano, puede ver ni más ni menos que el ara masónico. Y El desde donde centro. parte el centro El centro de la ciudad el tenemos centro de la ciudad, y desde donde parte la escuadra y el compás, y donde llegan justamente a Oriente. Se unen esos puntos, creemos que no son azarosas estas coincidencias, y después podemos comenzar a ver que las distintas plazas o espacios verdes que hay en la Ciudad de La Plata tienen el mismo rango y categoría que el resto de los oficiales que están en una logia masónica. La distribución, digo. La distribución y la preponderancia, porque uno ve el tamaño del espacio verde de la plaza es equivalente al de el resto de los dignatarios. Tenemos fundadas razones para pensar que no está fumado ahora, digamos. No. Algo que... No, es- igual nunca hay que apresurarse. Pero uno puede ver a los dos oficiales que le siguen al presidente ubicados en dos parques de la Ciudad de La Plata Sí. y el resto también. Te interrumpo un segundo acá para digamos, reingresar a la profanidad. Digo, como para que de repente mucha gente por ahí no alcanza a entender esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. A menos que conozcas cómo es un templo masónico por dentro,
mucha gente no lo, pero es fenómeno. Esa simbología la tenemos, existe. Yo registré otra cosa que comentaron en el documental que me pareció muy interesante, que es el recorrido desde el agua hacia el cementerio. Sí. ¿no? Sí. Bueno, hoy Fernando lo comentaba. Tenemos nosotros dos grandes diagonales, diagonal 73 y diagonal 74. La diagonal 74 es la que conecta el centro geográfico de la ciudad, la Plaza Moreno, por ejemplo, con el Río de la Plata y con el acceso al Río de la Plata desde la ciudad de La Plata, ¿no? Porque el Río de la Plata no está al lado de la ciudad, está a 10 kilómetros de distancia de la ciudad. No es como aquí en Buenos Aires, que la ciudad está, Termina en este en el caso, río. de espaldas al río. Aquí está en una diagonal que lleva desde ese punto, desde el Río de la Plata, desde la localidad de Punta Lara, en Ensenada, hasta el centro de la ciudad. Y desde allí, esa misma diagonal termina en el cementerio. Tenemos también, si queremos buscar... Claro, creo que la gran alegoría masónica es esa, ¿no? El inicio y el fin, El inicio. la vida y la muerte, la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos. En el mismo camino. Uno transita ese mismo camino. Una cosa que comentaste recién que quedó medio como al pasar, y también se habla en el documental, vos decís, no tenemos información documental sobre tal cosa o prueba fehaciente, y yo me acordé de la escena en la cual se exhuma la piedra fundamental, Sí. abren buscando el cofre con las cosas, ¿y con qué se encontraron? Con un montón de medallas masónicas, Claro, por ejemplo. pero los documentos... Todo, Claro. todo como estaba lleno de agua, lamentablemente en un momento se emplazó una fuente sobre la piedra fundamental y se infiltró el agua y bueno. Pero eso es muy masónico. Que Eso, sí, claro. que sí. Lo del agua y lo del asado que se les pasó. Bueno, pero eso ha ayudado a construir mitos, ¿no? Sí, no, obvio. Ese Sí. suceso de exhumar a los 100 años la piedra Sí. fundamental y encontrar que los documentos, el acta de la fundación de la ciudad no estaba. Y Estaba no, destruida. 100 años después de humedad y Sí, el eso tiempo hizo su trabajo, desapareció. ¿Qué quedaron? Quedaron las medallas. Lo llevo por un instante de vuelta al plano del proyecto político de la ciudad, y lo que por ahí la gente, o a nivel informativo, vulgar, si querés, no está tan instalado, que en ese momento Dardo Rocha era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, no era una persona que invitaron, a ver, Dardo, pues, si te copás, ¿no? Fundate una ciudad, Claro. armate una ciudad. Dale, Pero Dardo. una buena, ¿eh? Ah, sí, pero- Ponele pila, ponele pila. Claro. Ponele- Dale, Dardo, vos tenés onda. No, sino que era un señor que tenía un cargo político muy importante. Estamos hablando de la década del 80, del siglo XIX, un momento con mucha actividad política, donde todavía se estaba debatiendo el proyecto federal. Bueno, en fin, un momento un tipo muy relevante para la época. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, se lanza, ¿sí?, a crear ciudades con un proyecto civilizatorio muy interesante, porque en lugar de ir por las armas, va a ser ciudades pensadas, ubicadas, con la idea fundamental de ser presidente de la nación. ¿Sí? ¿Se imaginan si hubiera sido presidente de Dardo Rocha? No, Oh. te digo yo que no lo habían pensado. No lo habían pensado. No. Es que es como el gol que no fue. Claro. Bueno, se llama contrafáctico. Estuvo cerca Dardo. Estuvo cerca. A ver, Dardo, La peleó. Dardo remó locamente. Y tenía una buena estrategia. Y tiene una buena estrategia. Oh, sí, claro. Pero bueno, investigadores. Quien pudiera, ¿no? Claro, Al día de hoy claro. decir, organizo mi carrera política. Haciendo ciudades. Haciendo ciudades, innovando. ¿Hubiera sido todo muy distinto? ¿Qué se imaginan? No sé si, yo no sé si tan distinto en algunos aspectos a lo que fue. Tal vez hubiese tenido un rol distinto Buenos Aires. Eso me imagino. Me imagino que la nueva capital federal de la Argentina no hubiese tenido la preponderancia que siguió teniendo desde ese momento, porque habían pasado solo 2 años desde la federalización de Buenos Aires hasta la fundación de La Plata. Para mí eso hubiese cambiado, sí, el mapa político y también económico en Argentina y en toda esta región particularmente. Pero es contrafáctico, como decías.
es ¿Qué hubiese contrafuerte. sido? ¿Qué hubiese sido? Pero qué bueno hubiera sido que existan más ciudades, ¿no? Que estamos todos acá un poco apretaditos. Sí, más expansivo, ¿no? Y todo estaría tan- bueno. Sí, Aparte hay que poblar el sí. país, ¿no? Él tuvo un proyecto, un año antes, que se funda Necochea. Él tuvo un proyecto donde algunos trazos de la ciudad de La Plata se empiezan a ver en Necochea. Ajá. Las calles numeradas, una gran diagonal que cruza Sí. gran parte de la ciudad, por ejemplo, que es la diagonal San Martín. Se equivocó con el viento, tenía que haberlo sacado. Bueno, con la humedad en La Plata, ni hablemos, ¿no? Los tilos y otras cosas que producen alergias. Es mi gran... Claro, pero otros si querés, dirigentes Sí. de la época decidieron que la manera de ocupar efectivamente un territorio tan grande como la Argentina, ¿sí? Que es el 8º país más grande del mundo, era, bueno, vayamos y sentémonos. Y generalmente lo que hacían era enviar una guarnición militar, ¿no? Y por la vía del ejército o de la armada ocupaban el lugar. Y después crecían cosas, después vemos, todo muy al uso nuestro. En el caso de Rocha, me parece que probablemente sea el único dirigente que tuvo un plan sistemático, ¿no? Es decir, vamos a hacer ciudades, pero ciudades pensadas. Y por eso uno dice, por ahí le hubiera correspondido algo más que ser una calle en la boca, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Bueno, y hablando un poco de revoluciones, quiero hablar de este podcast que está en las 18.000 reproducciones. Gracias a todos los que se suscriben, comentan y le dan me gusta a esto y lo comparten. Así que, Ahí tenía que ser acá, ¿no? Ahí va. Qué lindo. Em, Yo estaba esperando eso. sí, ¿no? Es el momento. Es el momento Ah, especial. es el momento Es el momento especial, así que estamos muy contentos. ¿Qué quieres ¿Nos hacer? gustaría llegar a las 20.000 reproducciones antes de que acabe este año? ¿Qué sé yo? Sí, claro, ¿por qué no? Sí. Sería bueno, ¿no? Sí, sería Así bueno. que nada, compartan mucho esto, denle me gusta y nada, nos pone muy contentos que nos vean y nos oigan. Así que bueno, listo, esa fue mi intervención. Quiero hacer una pregunta. Porque es verdad lo que decís, Diego, pero también es cierto que esto se enmarca en un proyecto de país que de hecho en la peli se lo dice aún diciendo, criticándolo, que podríamos llamar liberal, ¿no es cierto? De toda una generación, un proyecto civilizatorio. Hay una parte que a mí me interesó mucho en la que se menciona que no hay la posibilidad de zonas de élite, ¿no? Porque hay una plaza cada 4 cuadras y un parque. Entonces es como que todas las zonas son relativamente homogéneas. Y esta idea urbanista que también era de Sarmiento, claramente, y hay parques Sarmiento por toda la República, ¿no? De los espacios comunes. Pienso en el laicismo, ¿no? La idea de que el habitar un lugar repercute también en los valores republicanos, democráticos, etcétera. La Plata hoy, ¿es eso? Y ahora no, se ha perdido un poco, digamos, yo creo que ayuda el gran envión que dio la impronta del proyecto, Bien. pero hoy no vamos por ese camino, hoy estamos medio como en una llanura. Pero El proyecto, perdón, Fer, está totalmente roto, el proyecto original. No existe Bueno, más. eso se dijo en la universidad Sí. hace un par de... Lo hablamos habitualmente, el proyecto está completamente roto, hace muchos años, muchas décadas. Pero el valor para mí concreto de lo que pasó hace 140 años es que la trascendencia de ese proyecto, porque todavía seguimos degradando ese espacio, ¿no? Miren ustedes el valor y las bases sólidas que tiene esa ciudad. ¿Y es reflotable esto? Y los urbanistas... Vale la pena tendrán porque... que- Claro. Yo digo, vale la pena porque en el medio, entre el proyecto de Dardo Rocha, ¿no? y hoy, en el medio, por ejemplo, apareció el Gran Buenos Aires. Claro. Si vos viajás de Buenos Aires a La Plata, prácticamente no hay solución de continuidad. No. El Gran Buenos Aires junta 9 millones de personas, más las 3 que viven en la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿tiene sentido eso o lo que tiene sentido por ahí es pensarla con un proyecto distinto, enfocado, por ejemplo, como señalan para mí muy acertadamente en el documental, hacia la cultura, una ciudad muy joven, llena de gente de todo el país, que se siente atraída porque es un lugar más contenido? Es decir, bueno, fenómeno, una ciudad universitaria y cultural. Por ahí convendría pensarlo en esos términos y no en términos de la nostalgia de lo que quiso Dardo Rocha y no pudo ser, ¿no? Digo. Claro. totalmente. Lo que ha sido fue y sigue siendo actualmente es una capital, es una ciudad administrativa.
La ciudad nace con una necesidad de fundar una capital administrativa para la provincia. Y lo sigue siendo. Es la capital administrativa de la provincia de Buenos Aires. Directa o indirectamente, el 60% de la población de La Plata y de Gran La Plata está relacionada al empleo público. Entonces, tenemos eso y tenemos la universidad. Y ese repensar, está muy bien lo que decís, porque justamente creo que es el gran desafío. La ciudad se fue creciendo hacia distintos lugares, un poco caóticamente, pero no perder el norte de la ciudad cultural, de la ciudad universitaria. Eso nos acompaña desde siempre y me parece que es el gran valor que hoy tiene, no solo el trazado. Y recién mencionabas el tema de la parte cultural, ¿no? Hablábamos hace un ratito de que, bueno, tiene influencia de inmigrantes, bueno, sí, de gente que viene de todo el país. Quiero comer un poco de la parte cultural, especialmente Martín, vos que sos músico, que nos cuentes un poco. Muy bien. Aparte es un título muy amplio. Yo no lo había dicho. Toca un instrumento muy raro, ¿cuál? Muy interesante, que también nos puede contar un poco de eso. Pero bueno. Mando fotos. Sí. Pablo ya las vio las fotos. Yo ya las vi. La parte cultural. ¿Cuál es hoy la influencia que tiene La Plata hacia el resto del país? ¿En qué influye La Plata culturalmente hacia el resto del país? ¿Encuentra alguna rama, algún factor puntual o particular? Sí, La Plata siempre tuvo, desde sus inicios, tuvo una raigambre cultural. En su momento, fuera de la, fuera de la música, el dibujo, las artes plásticas en sus comienzos fueron tal vez los primeros rasgos distintivos desde ese aspecto, desde lo artístico. Y después la música, obviamente. Contemporáneamente, yo no lo viví, pero el teatro argentino, el viejo teatro argentino, fue un teatro de vanguardia en nuestro país, así como el Coliseo Podestá, donde todo lo que venía a Buenos Aires pasaba también por La Plata, sí o sí. O sea, hacían ese recorrido y tenían sus números importantes, pero después como germen cultural en sí, y hoy en La Plata musicalmente tal vez sea para mí una de las ciudades más nutridas en materia de músicos, no solo porque se estudia, sino que siempre hablamos lo mismo, en cada casa de la ciudad de La Plata debe haber al menos un instrumento, seguro. Seguro. Y por manzana tenés una banda. O sea, para que te des una idea, digo, y eso hay que saber llevarlo. Y bueno, ese es un desafío para el Estado. Claro. Que hoy anda un poco rengo en ese aspecto. Bueno. ¿No? Cuesta, digo, al músico en La Plata le cuesta muchísimo poder laburar de músico. Es muy complicado, pero sí. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Ustedes hicieron un laburo enorme durante todo el año para conmemorar este aniversario. Queda por delante la Noche de los Templos. La Noche de los Templos el 3 de diciembre, sí. El 3 de diciembre, ¿dónde? A las 20 horas, sí. Se va, lo que vamos a hacer nosotros es emular el templo nuestro en lo que sería el Palacio López Merino, que es la biblioteca municipal. Qué lindo. Así que, bueno, vamos a ir a hacer una muestra de la masonería, ¿no? Porque nosotros en realidad estamos haciendo una muestra de la masonería. Y así que vamos a ser parte del circuito, estamos parte también nos han pedido que estemos también dentro del circuito que va a sumar también Ematur. Así que, bueno, ahí estamos, otro desafío más para este año, muy lindo. Así que estamos trabajando fuerte, bueno, obviamente también nos están dando una mano también de cultura, así que estamos muy, muy expectantes, muy, muy contentos. Mira. Bueno. Cultura de la Gran Logia, ¿no? Sí. Cultura de la Gran Qué Logia. plato. Qué equipo ese. Qué equipete. Qué plato. Qué frase también. Bueno, moderna, ¿no? Usted empezó. Usted empezó. La plata contada. La vamos a ir a contar ahí. Fernando, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos, por favor. Invitamos a la gente entonces el 3 de diciembre. El 3 de diciembre a partir de las 20 horas. Perfecto. Bueno, muchas gracias.